Ya está. Capítulo 18. Contaminación ambiental y recursos naturales. Comenzamos. Contaminación ambiental. Acá la contaminación ambiental lo vamos a dividir en las tres clásicas, ¿no? Contaminación del aire, contaminación del agua y contaminación del suelo. Hay una clasificación que agrupa contaminación lumínica, contaminación sonora, ¿no? Pero como el daño ahí no es tanto al medio ambiente, sino al ser humano, no lo consideramos. Acá como el daño va a ser total a la naturaleza, al ecosistema, a ecosistemas, también obviamente al ser humano. Por eso consideramos estos tres principalmente. En la contaminación del aire, ¿qué provoca? Bueno, el efecto invernadero no es que sea provocado por la contaminación del aire, ya que eso es algo que se da siempre y de hecho resulta beneficioso, como lo observaremos. El problema es cuando hay exceso de gases del efecto invernadero. Eso lo que va a provocar es el calentamiento de la Tierra, aumento de la temperatura o como lo llamamos también calentamiento global. La contaminación del aire también provoca lluvias ácidas. Las lluvias ácidas que van a generar contaminación del suelo, volver a los suelos infértiles, por ejemplo, o disminuir el pH del agua de los ríos, destruyendo así los ecosistemas, volviendo las aguas de los ríos ácidas y dañando toda la fauna y flora que se encuentre en esos ecosistemas. Contaminación del agua a través de botar no solo basura, sino desechos tóxicos como los desechos producto de las mineras, por ejemplo, dañan a toda la fauna y flora de esas zonas. Así también las aguas de los ríos que suelen ser habitualmente contaminadas y son el recurso hídrico principal de las poblaciones aledañas, ya se vuelve imbebible, provocando un daño bastante drástico a las personas de los alrededores. Lo mismo con el derramamiento del petróleo, etcétera, ¿no? Y respecto a la contaminación del suelo, provocar muerte de vegetales, ¿por qué? Bueno, si los suelos se contaminan, los suelos van a dejar de ser fértiles y si no son fértiles, no crece nada. Y si no crecen las plantas o se mueren las plantas, se muere el ecosistema, porque recuerden, las plantas son la base de todo ecosistema, ¿no? Dando lugar a la desertificación, es decir, los suelos de los bosques poco a poco se van a volver en suelo tipo desierto. Bien, esa es la contaminación y este es el resumen básicamente que veremos por lo menos durante la mitad de la clase. Aumento de gases contaminantes suelen ser la principal causa y las consecuencias suelen ser bastante nefastas, ¿no? Para distintos ecosistemas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Comenzando, contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica suele ser la causa, las emanaciones de gases de las fábricas, ¿no? Tanto de las fábricas como del transporte. Lo primero que veremos es el efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Y qué es el efecto invernadero? Como les dije al comienzo, el efecto invernadero de hecho resulta beneficioso. Y así que, ¿qué ocurre? Hay un impacto de parte o la radiación solar o los rayos del sol impactan en la superficie terrestre. Pero estos no es que se queden ahí, sino que retornan inmediatamente, retornan hacia otros lados, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si retornan, significa que la temperatura del planeta no debería ser tan alta como la a la que estamos acostumbrados, sino que debería encontrarse entre los 0 grados, incluso menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la radiación solar, si bien puede impactar, no se queda mucho tiempo en el suelo, sino que debería regresar. ¿Qué impide que regrese? Lo que impide que regrese son los llamados gases del efecto invernadero. Son varios, pero entre el principal de todos y el que debemos recordar es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el principal gas del efecto invernadero. Y es así que se mantiene la temperatura, ¿no? Una temperatura soportable y de hecho adecuada para nosotros. No es lo mismo vivir a una temperatura promedio de -10, -20 grados y que todo el planeta esté congelado a vivir en esta temperatura entre los 15 grados en promedio, ¿no? Que tiene el suelo terrestre. Siendo así fundamental, porque si no hubiese estos gases del efecto invernadero o si no hubiese este efecto de por sí, la vida en el planeta sería muy distinta. De hecho, ni siquiera sabemos si los humanos hubiesen existido, ¿no?
o se hubiesen desarrollado hasta como lo conocemos. ¿Qué pasó cuando el planeta recién estaba comenzando recién se estaba formando, ¿no? Se encontraba a muy altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la cantidad de CO2 era alta. Luego, ¿qué sucedió? Surgieron las plantas o las algas. Y las algas se caracterizan, ¿por qué? Por absorber dióxido de carbono. Eso hizo que la cantidad de dióxido de carbono disminuyera. Por lo tanto, la temperatura bajó. Y eso pasó a lo largo de toda la historia del planeta, ¿no? La temperatura bajaba y aumentaba, pero ¿dependiendo de qué? Dependiendo de los gases del efecto invernadero, principalmente el CO2. Resulta así beneficioso, porque se mantiene la temperatura entre 14 a 15 grados. El problema es cuando hay un exceso de gases del efecto invernadero, y es que a mayor cantidad de gases significa que más se retiene la temperatura. Y si más se retiene, que significa un mayor aumento de la temperatura. Y eso es lo que estamos presenciando en la actualidad, ¿no? Mayor aumento en la temperatura, si lo comparamos hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Aparte de que vivimos en una zona cercana al Ecuador y por eso la temperatura es mayor. Pero no era así hace 10, hace 20 años. ¿Y por qué sucede ello? Los gases del efecto invernadero, ¿de dónde salen? Salen de las emanaciones de las fábricas, salen de las emanaciones del transporte público, por ejemplo. Y mientras, como todo se ha industrializado, está aumentando la cantidad de dióxido de carbono y por lo tanto la temperatura está subiendo. Veamos, por ejemplo, 1960, temperatura promedio del planeta, 14 grados. Y vemos que acá a lo largo de los años como que va subiendo y va aumentando. Claro, no drásticamente, no 14, 13,8, como que no se siente mucha diferencia. Y más o menos que se mantiene así por 10, 15 años, se mantiene casi a lo mismo, pero todo el planeta empieza a industrializarse. Y es que vamos a encontrar fábricas en todos lados. Y estas terminan emanando ciertas sustancias, CO2 principalmente. Y vemos cómo la temperatura ya deja de mantenerse en 14 y empieza subiendo poco a poco. 14,1, 2, así hasta llegar a 14,5. 50 años, 0,05 grados, y podrán decir que es poco, pero en realidad los efectos se van sintiendo, ¿no? Que aumente 0,5 grados y no es que va a seguir aumentando en los otros 50 años 0,5 grados, sino que va a aumentar más. ¿Por qué? Porque probablemente el número de fábricas va a aumentar también y porque todo el planeta está industrializado, a diferencia de los 70s, 80s, donde no era tanto así. Ahora todos los lugares están industrializados. Y vemos también cómo sube la cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Hay más de un gas del efecto invernadero, pero el principal suele ser el CO2. Bien, eso es como la cantidad de CO2 va relacionada con la temperatura y con el calentamiento global. Efecto invernadero entonces es la causa, el calentamiento global es la consecuencia. Los gases del efecto invernadero, nosotros, ¿a quiénes tenemos? Tenemos al óxido de nitrógeno, óxido nítrico, óxido nitroso, sus dos versiones, al metano, al monóxido de carbono también, bastante recurrente al salir de los tubos de escape de los autos, y esos son los que provocan ese aumento de la temperatura. Por ejemplo, para que se entienda mejor, no yéndonos muy lejos, 2021. ¿Qué pasó en 2020? Era la pandemia y prácticamente la mayoría de movimientos en el planeta se detuvieron. ¿Las fábricas siguieron funcionando? Sí, muchas de ellas sí, pero lo más importante, los autos, el transporte dejó de funcionar. Eso que hizo que la cantidad de gases del efecto invernadero disminuyera drásticamente. Por ende, en el 2021, si comparamos el verano del 2021, no era tan caluroso como el verano de este año, del 2023. ¿Y por qué el 2023 sí? Porque en el 2022 se retornaron a todas las actividades, ¿no? Eso hizo entonces que volviera a aumentar los gases del efecto invernadero y sintamos la temperatura que tenemos ahora en verano, ¿no? Una temperatura prácticamente insoportable si es que estamos expuestos mucho tiempo al sol. Bien, consecuencias. ¿Cuáles serían? Consecuencias a largo plazo. Derretimiento de los polos y bueno, si aumenta la temperatura,
En las zonas en donde estaba a 0 grados, si aumenta 0,5 es importante, poco a poco se va a derretir. Es así que derrites los polos y no solo es derretimiento de glaciares, sino que es la destrucción de ese ecosistema en sí. Extinción de los osos polares, por ejemplo. Aumento del nivel del mar y como se derriten los glaciares, esto va a caer al mar y por lo tanto la cantidad de agua en el mar va a aumentar. Por eso aumenta el nivel del mar. Y eso lleva también a destrucción de ecosistemas, a los ecosistemas que se encuentran en las orillas de los mares, ¿no? Mayor número de huracanes. ¿Y esto por qué? Bueno, la base de la generación de un huracán es una parte del océano cálido, ¿no? Mientras más cálido sea el mar, más probabilidad de que se produzca un huracán. Por eso que el calentamiento global genera un mayor número de huracanes. Sequías y desertificación. Bueno, los glaciares son una fuente importante de agua líquida consumible. Por lo tanto, si no hay aguas glaciares, hay menos probabilidades de reponer el agua que nosotros consumimos y por lo tanto eso nos va a llevar a las sequías, falta de agua, y desertificación también, porque los suelos requieren agua precisamente para ser fértiles. Bien, ese es el efecto invernadero y calentamiento global. Pasamos a la siguiente diapositiva. Contaminación atmosférica, lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono, las cuales son las otras dos consecuencias, no aparte del calentamiento global. Lluvia ácida, ¿de dónde sale esto? Tenemos lo siguiente, por ejemplo, a través de las industrias, transportes, generadores de electricidad, no solo se produce dióxido de carbono, también se produce otro tipo de gases, como lo que es esto, el óxido sulfúrico y el óxido nítrico. Ahora, ¿qué sucede? Esos son moléculas de tipo gaseosa, ¿no? Así como el CO2. Entonces van a suben a la superficie, suben a la atmósfera hasta que chocan ¿con quién? Chocan con las nubes. Y en las nubes sabemos que están formadas por moléculas de agua, ¿no? Ahora, la radiación ultravioleta, la radiación solar va a generar reacciones químicas entre las moléculas de agua y estas moléculas en cuestión, sulfúrico y nítrico. ¿Generando qué cosa? Generando una nueva molécula, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Ahora, ácido sulfúrico y ácido nítrico son moléculas ya de carácter líquido. Eso significa que van a caer. ¿De dónde? Van a caer de las nubes. Y es por eso que las llamamos como lluvias ácidas. Porque esto tiene un carácter ácido, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido nítrico como tal. Y una lluvia ácida. ¿Cómo medimos la acidez? Lo contrario de la acidez, ¿cuál es? Lo contrario de la acidez es lo alcalino. Eso se mide a través de una característica o un cierto parámetro. Así como la temperatura es importante para los seres vivos, hay otra temperatura, hay otro factor que es importante y ese factor se le llama pH. El pH es algo que se debe mantener y algo ácido es algo que tiene un pH bajo, mientras que algo alcalino es algo que tiene un pH alto. Alcalino es lo contrario a ácido. ¿Cuál es el rango de pH? El rango para medirlo es de 0 a 14. No existe algo de pH 15, por ejemplo. Y mientras más bajo sea, más ácido va a ser. Por ejemplo, el pH 1 es ácido, mientras que el pH 13 es alcalino. ¿Y por qué estoy mencionando esto ahora? Porque los seres vivos, al igual que la temperatura, requieren un pH óptimo. Por ejemplo, en los ríos, supongamos que los peces ahí se han adaptado a un pH 7, que es el pH del agua, ¿no? Un pH intermedio, entre 0 y 14, pH 7. Y ahora que hay lluvia ácida en esos ríos, ¿qué va a suceder? Que ese pH 7 ahora se va a reducir a pH 6, por ejemplo, ¿no? Y así como mencioné, la temperatura y el pH son fundamentales. Si los alteramos, entonces toda la fauna de esa zona se va a alterar. En otras palabras, cae lluvia ácida en este río, el río se torna más ácido, un pH más bajo y los peces se van a empezar a morir. Esa es una de las consecuencias de la lluvia ácida, la mortalidad de la fauna, la mortalidad de la flora, ¿no? Se han adaptado a un tipo de pH, si echamos algo ácido se van a empezar a morir.
Destrucción de infraestructuras, bueno, quizá la menor pérdida, ¿no? Si lo comparamos con pérdida de ecosistemas como tal. Es que por ese carácter ácido lleva a la degradación, en este caso de estructuras. Lo mismo si cae en suelos, ¿no? Suelos fértiles, por ejemplo. Y es que cuando cae ácido sulfúrico, ácido nítrico en suelos fértiles, ¿qué sucede? Que las plantas para crecer, no solo requieren nutrientes, sino que otras cosas que podrían dañarlas podrían causar que la planta no crezca. ¿Y qué cosas, por ejemplo? Y el ácido sulfúrico y el ácido nítrico te cambia no solo, te puede cambiar el pH de los ríos, sino el pH de los suelos. Y la planta no crece así nomás en cualquier lado. Si ve un suelo diferente, no es que la planta vaya a ver, pero es algo, una manera de explicarnos. Si la planta se topa con un suelo diferente, entonces no va a crecer ahí. En otras palabras, la lluvia ácida puede volver a los suelos infértiles. ¿Bien? Ese es el problema con la lluvia ácida. Y se van produciendo mientras más contaminación atmosférica, aparte de las emisiones de esto, exista. Siguiente, destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que rodea el planeta y está formada por una molécula llamada ozono. El ozono, ¿por qué átomos está formado? Bueno, el ozono es una molécula que se define como O3 y es que está formada por tres átomos de oxígeno, tres átomos de oxígeno todos conectados. ¿Cómo se produjo la capa de ozono? Al inicio el planeta no tenía capa de ozono, ni siquiera cuando se formaron los seres vivos, ¿no? El impacto de rayos ultravioleta era total hacia toda la superficie de la Tierra. Es por eso que si se formaron los seres vivos no podía ser en los suelos, porque había un impacto bastante grande. Tuvo que ser en el mar, donde se protegían de la radiación ultravioleta. Es así que se formaron los primeros seres vivos y aparecieron las algas, y las primeras algas se encargaron de qué? Se encargaron de oxigenar el planeta. El planeta tuvo ahora oxígeno. Y en la zona de la estratosfera es donde el oxígeno empezó a generar reacciones químicas gracias a la ayuda de la radiación ultravioleta y empezó a formar con oxígeno moléculas de ozono, que en total fueron una capa, ¿no? Una capa que rodearon al planeta. Eso es el ozono. Quizás sin ozono, no, estoy seguro que sin ozono la vida no sería igual a la que nosotros estamos observando en la actualidad. Ni siquiera probablemente existiríamos si no se hubiera formado la capa de ozono. Bien, esa es la importancia de la capa de ozono. ¿Cuál? Aparte de rodear al planeta, la importancia es que evita el impacto directo de los rayos ultravioleta. Es que los rayos ultravioleta pueden ser bastante perjudiciales. ¿Qué tipo? Hay dos tipos de rayos ultravioleta. El tipo B, el cual resulta ser el perjudicial, y el tipo A. ¿Qué sucede con el tipo B? El tipo B es repelido por la capa de ozono. Y el tipo B es el que daña nuestras células epiteliales, es el que produce quemaduras, el que produce alergia, el que te puede llegar a producir cáncer. Esa es la peligrosidad del tipo B. Mientras que el tipo A, por ejemplo, es el necesario para que fabriquemos vitamina D. Nos dicen que nos expongamos al sol porque eso sirve para fabricar la vitamina D. Eso es gracias al de tipo A, por ejemplo. Ahora, la capa de ozono nos protege del tipo B. ¿Qué sucedería si se forma un hueco en la capa de ozono como tal? Entonces va a haber impacto de los rayos de tipo B, generando mayor daño. ¿A quién? Mayor daño sobre todo a la piel. Ejemplo, vemos acá. Más severas las quemaduras del sol y avejentan la piel. Y sí, no es solo calentamiento global, ¿no? Ahora si caminamos un poco entre las 11 y 12 en una zona bastante calurosa, entonces nos vamos a quemar rápidamente. Aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y tóxica. Y sí, exponernos mucho al sol genera, por ejemplo, una serie de ronchas y eso se le llama dermatitis alérgica. Activa ciertas enfermedades de bacterias y virus, así como pasa con el frío, que se activa el virus de la gripe y por eso es donde aumenta la capacidad de contagio. Lo mismo pasa con el calor. A mayor temperatura hay bacterias y virus que se van a activar y que no se debieron haber activado.
generando mayor número de enfermedades. Aumentan los costos de salud. Bueno, básicamente más te enfermas, más vas a gastar, ¿no? Esos serían los efectos del impacto de la radiación ultravioleta. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Quién produce la degradación de la capa de ozono? Perdón. La degradación de la capa de ozono lo produce estos compuestos llamados CFC, que se llaman de la siguiente manera: cloro, fluoro, carbonado. Clorofluorocarbonados. Así se llaman los CFC. ¿Y los CFC dónde lo encontramos? Nos encontramos en los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Plaguicidas, insecticidas, desodorantes, por ejemplo, suelen tener CFCs, que son compuestos de carácter gaseoso, que hacen que precisamente estas moléculas se dispersen, ¿no? Como si fuera un gas. Ahora, ¿qué sucede con los CFC? Nosotros usamos un aerosol y se dispersan moléculas de CFC. Como son gaseosas, se dirigen hacia esta capa, ¿no? La estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono precisamente, y chocan con la capa de ozono. ¿Y ahí qué sucede? Bueno, para empezar, que el CFC no llega completo, sino que el CFC va a ser impactado por la radiación UV. ¿Y la radiación UV qué hace? Bueno, que el CFC se fragmente en dos. ¿En cuáles? En una molécula aparte y en un átomo o radical de cloro. Un radical de cloro, un átomo de cloro se desprende del CFC. ¿Qué más hace este radical de cloro aparte de defenderse? Que va a buscar un átomo o una molécula, perdón, de ozono. Y al encontrar a la molécula de ozono, el átomo de cloro la fragmenta, parte en dos. ¿En cuáles? En oxígeno molecular, que es el O2, el oxígeno que encontramos en la atmósfera, y en óxido de cloro. Lo fragmenta en óxido de cloro. Es así que una molécula de ozono es destruida por un átomo de cloro, pero esto no acaba ahí, sino que luego el cloro vuelve a separarse de este oxígeno al que está unido e infecta ¿a qué? Bueno, más que infecta, reacciona con otra molécula de ozono. Y así vuelve a repetir la reacción. ¿Cuántas veces? La termina repitiendo miles, en centenas de miles de veces. Cada átomo de cloro inicia una reacción capaz de destruir centenares de miles de moléculas de ozono. Una sola molécula de cloro. Ahora imagínense en el uso de un aerosol no hay una molécula, hay varias moléculas de cloro. Y si varias personas utilizan aerosol, plaguicidas, insecticidas de igual manera, ¿no? Se producen varias moléculas de cloro, las cuales van a deteriorar la capa de ozono. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, contaminación hídrica. En contaminación hídrica o contaminación del agua suele ser la clásica de botar basura, ¿no? O botar componentes tóxicos como desechos de minería en los ríos o derramamiento de petróleo en los mares. Esto igual, en cualquiera de esos casos te va a llevar a qué? A la destrucción de un ecosistema. Pero esto de acá también te va a llevar a la destrucción de un ecosistema, un efecto llamado eutrofización. Eu significa verdadero, ¿no? Y el trofo significa ¿qué cosa? Trofo significa alimento, alimentación. La cuestión es que el inicio de esta eutrofización es el exceso de nutrientes. Exceso de nutrientes. Y en realidad esto es producto de contaminantes. Por ejemplo, derramar detergente
en lo que son los ríos y el detergente tiene fósforo. Estás echando fósforo en los ríos. Y por ahí alguno podría pensar que el exceso de nutrientes resulta beneficioso, pero en realidad, como todo exceso, es que puede llegar a resultar perjudicial. Veamos las comparativas en los que ocurre acá, por ejemplo. Este es un proceso natural en el cual hay equilibrio. En esta zona del ecosistema hay equilibrio. La planta produce oxígeno, ayuda a oxigenar, por ejemplo, esta zona, y así también sirve como alimento. Bueno, la luz llega para todos, este se alimenta de esto, se cumple la cadena alimenticia, etcétera. Mientras que en el exceso de nutrientes en lo que es la euganización, vamos a ver lo siguiente. ¿A qué lleva el exceso de nutrientes? Supongamos que se derrama algo que tiene demasiado fósforo o demasiado nitrógeno. Entonces, las plantas marinas o algas marinas que son superficiales, o el fitoplancton también, recuerden, fitoplancton son algas unicelulares. Las superficiales van a absorber esos nutrientes y van a empezar a proliferar. ¿Qué es proliferar? Van a aumentar en número. Y es que como tienen reproducción asexual, como que no les va a costar mucho tiempo y van a reproducirse en número bastante rápido. Es así que ese es el inicio de la eutrofización. Las plantas superficiales se propagan rápidamente, se producen gran cantidades. ¿Eso qué permite o eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar, por ejemplo, este es un caso de eutrofización, va a ocasionar que la luz del sol que debería llegar a las zonas profundas no llegue. ¿Por qué no va a llegar? Bueno, porque estas plantas construyen una especie de halo por donde va a llegar la luz del sol y no llega para las algas, ¿no? Quienes necesitan la luz del sol, porque las plantas las están tapando. De tal manera que las algas no reciben de luz del sol, no realizan fotosíntesis. ¿Y qué sucede si no realizan fotosíntesis? Se van a morir. Las algas se terminan muriendo porque no llega mucha luz. Y las algas, como las plantas en general, son la base de la cadena alimenticia, ¿no? Si se mueren ellas, ¿qué va a pasar? Que el ecosistema va a sucumbir. Primero se mueren los animales, ¿no? Varios peces que se aprovechan de lo que son las algas, ¿no? Que consumen las algas. Luego los animales mayores también se van a morir porque los peces, sus presas, se murieron, al menos en ese ecosistema. Y lo característico de los peces en general es que cuando mueren, no es que vayan a ser degradados rápidamente por la materia orgánica, sino que suelen liberar toxinas. Liberan toxinas y es así que esta zona, que va a tener varios peces muestros, va a estar lleno de toxina, haciendo que sea inviable para cualquier ser vivo llegar acá y poder consumir de esos recursos, ¿no? Porque el agua ya está totalmente contaminada, no llega a la luz del sol, las algas se murieron, etcétera, ¿no? Esas son las consecuencias de la eutrofización. Veamos acá, por ejemplo. Y ese es un tipo de fitoplancton, este es un alga ya como tal, ¿no? O plantas, perdón, las cuales se propagaron. Son plantas superficiales que se propagaron. ¿Por qué? Por el exceso de nutrientes. Y el exceso de nutrientes no es que llegue de la nada, ¿no? Suele ser producto de los contaminantes. Bien, esa es la eutrofización. Pasamos a la siguiente diapositiva. Contaminación terrestre. En contaminación terrestre vamos a tener lo siguiente, la clásica botar basura. Residuos sólidos. ¿Y qué pasa si hay residuos sólidos, exceso de residuos sólidos? ¿Destruimos ecosistemas con estos y botamos basura a la ciudad? Quizá no, pero estamos dañándonos en realidad a nosotros mismos, ¿no? El hecho de aumentar los residuos sólidos, o la basura en este caso, aumenta la propagación de enfermedades. ¿Por qué? Porque en esas zonas va a haber gran cantidad de bacterias y gran cantidad de virus. No es necesario que nosotros vayamos allá para contagiarnos, para enfermarnos, sino que también la basura atrae a los vectores mecánicos, como cuáles cucarachas, moscas, ratas, se sienten atraídos por esas zonas y al dirigirse ahí es cuando a manera de carro llevan a las bacterias y a los virus patógenos. ¿Hacia dónde? Hacia nosotros.
Es por eso que el exceso de residuos sólidos suele ser un gran problema para las ciudades, sobre todo, ¿no? Que como vive demasiada gente, es donde mayor cantidad de residuos se produce. Herbicidas y plaguicidas. Bueno, acá nosotros qué vamos a tener el uso de estas cosas que además de que provocan CFCs, cuando se usa directamente en los suelos y es que se lo usa para matar a los que son bacterias, lo que son las plagas, en este caso insectos que pueden destruir a los cultivos, al usarse en la tierra absorbe ello y al absorber en la tierra no solamente hay nutrientes, también hay bacterias que ayudan a la absorción de las plantas, ¿no? De las futuras plantas es que terminan muriéndose las bacterias y además por tener compuestos tóxicos, ahí no vuelve a crecer una planta. Entonces la herbicida y plaguicida puede volver a un suelo infértil, lo mismo que los metales pesados y radiactivos. Esto de acá, ¿no? Cuando se usa para minería, por ejemplo, u otra cosa, esto puede volver al suelo infértil, ya que la planta no va a crecer en ese tipo de zonas con ese tipo de contaminantes. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, lo siguiente es cambio climático y consecuencias. Entonces, veamos. Aumento del nivel del mar. ¿Qué genera el aumento del nivel del mar? Para empezar, aumento del nivel del mar, tormentas, sequías, especies en extinción, enfermedades, destrucción de ecosistemas. Estos dos al menos es producto de cuál? Del calentamiento global, ¿no? El calentamiento global es una de las consecuencias del cambio climático. Aumento del nivel del mar. Como los glaciares se derriten por el aumento de temperatura, el nivel del mar va a aumentar y es lo que genera como tal destrucción de ecosistemas que se encuentren en las orillas, ¿no? O que poco a poco las ciudades se vayan hundiendo, las ciudades que están a pocos metros del nivel del mar, sobre todo, ¿no? Aumento de tormentas. Y como les mencionaba, cuando hay océanos cálidos, aumenta la probabilidad de que se desarrolle una tormenta, aunque eso no suele ser habitual en nuestro país, ¿no? Suele pasar más en Estados Unidos. Sequías. Y si la fuente principal de agua dulce, los glaciares, se derriten, entonces más rápido que se acabe el agua y que las sequías y pérdida de zonas de cultivo se produzcan. Especies en extinción. Y bueno, si destruimos ecosistemas, entonces las especies van a empezar a morirse. ¿Por qué? Porque cambia el entorno de su ecosistema, ¿no? Por ejemplo, el derretimiento de glaciares para los osos polares. Los osos polares así nomás no se van a adaptar a vivir a una zona cálida. Se van a morir antes de que eso pase, porque el cambio es demasiado brusco. Y es por eso que la mayoría de animales y plantas no se va a adaptar a los cambios a los cambios productos de el cambio climático. Enfermedades, temperaturas más cálidas, hemos dicho, se activan ciertos microbios, inundaciones y sequías, botar basura, etcétera, aumenta a los vectores sobre todo, ¿no? Que son los más peligrosos. Y destrucción de ecosistema por todas las razones que hemos mencionado. Derretimiento glaciar, el glaciar ecosistema desaparece. El agua tapa las orillas como ecosistema desaparecen, ¿no? Y esas siendo las principales consecuencias del cambio climático. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿De qué hablamos cuando mencionamos calidad ambiental? Calidad ambiental es cierta característica que se busca proteger en las ciudades, ¿no? En las ciudades, sobre todo, bueno, más que ciudades, en los lugares en general, ¿no? Es decir, se busca evitar contaminarlos más. Y por ejemplo, cuando una empresa quiere asentarse en un pueblo o en una ciudad, ¿qué se busca? Se busca disminuir la contaminación, el daño lo máximo posible. Por ejemplo, una empresa minera en una zona despoblada con poblaciones cerca. Entonces, lo que hace el Estado es que
de todos los informes, todo lo que va a usar, qué tanta contaminación va a generar, etcétera. Lo mismo que cualquier empresa que produzca algo o que vaya a hacer uso de fábricas, que vaya a hacer contaminar. Se busca proteger la calidad ambiental. A eso es lo que conocemos. ¿Y la calidad ambiental de una ciudad de qué depende, aparte de protegerla? Bueno, los factores humanos y ambientales, ¿no? En este caso, factores humanos, por ejemplo, el hecho de botar basura. Ese es un factor humano, por ejemplo. Disponibilidad de espacio público. Y bueno, la disponibilidad de espacio público, por ejemplo, la presencia de plantas podría ser, y a la presencia de lugares, aunque más relacionado con lo social. Calidad y cantidad de áreas verdes, la presencia de parques, mientras más plantas haya, no solo que absorben dióxido de carbono, sino que el calor e incluso la sensación térmica disminuye. Si ustedes están en una zona, por ejemplo, en una avenida en el centro de Lima, la sensación térmica va a ser mayor a que se encuentren en un parque con bastantes plantas. Y es por esa capacidad de reducir o amortiguar la temperatura, ¿no? Gracias a que absorbe el dióxido de carbono. Contaminación ambiental, y esto es parte de la calidad ambiental, ¿no? Disminuir la contaminación lo máximo que se pueda. Calidad de vivienda, lo mismo, que la vivienda no produzca contaminación. Servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, con el uso de agua y desagüe, menor cantidad de basura si es que se tiene ello, y movilidad y transporte público, ¿no? Mientras más transporte haya, la calidad ambiental va a ser menor. Si nos preguntan calidad ambiental de ciudad como Lima respecto a otro lugar como Cusco, y el de Cusco sería tendría una mejor calidad ambiental, porque si analizamos todo en conjunto, es donde hay menos contaminación si lo comparamos con Lima, por ejemplo, ¿no? Por la presencia de industrias, fábricas, etcétera. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Prevención de desastres. Acabamos con la parte de contaminación. Entonces, hasta lo que es contaminación, ¿tienen alguna duda o consulta? Parece que no. Entonces, continuamos. Prevención de desastres. Y acá marquemos las diferencias entre dos cosas, desastre o catástrofe. ¿Cuál es la diferencia entre desastre y una catástrofe en este caso? Que el desastre más o menos como que lo podemos prevenir. Y es que está localizado en espacio y tiempo. Sabemos dónde va a ocurrir, cuándo, quizá exactamente no, pero le podemos dar un rango de tiempo, ¿no? Entre tantos años, etcétera. Por ejemplo, si un desastre podría ser un terremoto. ¿Y un terremoto en qué parte podría ocurrir? Según lo que conocemos, en cualquier parte del Perú, en realidad. ¿Por qué? Porque estamos encima de lo que son las placas de Nazca y estas tienden a moverse, provocando los movimientos sísmicos, pequeños temblores hasta fuertes terremotos. ¿El tiempo pasará en 100 años? No, probablemente pase antes. Exactamente lo sabemos, no exactamente, pero más o menos tenemos una idea. Sabemos en qué consiste, también sabemos en qué consiste, sabemos cómo se expresa. Es un movimiento que se va dando y va aumentando con el pasar del tiempo, ¿no? Y sabemos incluso explicar el por qué se da, por el movimiento de las placas tectónicas. En cuanto a una catástrofe, es como un desastre, pero más amplio. Y es que un desastre no lo podemos anticipar. Suelen agotarse las capacidades de preparación y es que no podemos anticiparlo. Y la respuesta de emergencia. Acá como que no sabemos qué va a ocurrir, no lo anticipamos como tal. Una pandemia sería un ejemplo de catástrofe, por ejemplo. No sabemos si va a ocurrir, porque una epidemia o se puede curar o volver una pandemia. Por ende, como no tenemos control de ello, no podemos cómo prevenirlo, estamos hablando de catástrofe, ¿no? En cambio, el desastre sí más o menos podemos anticiparlo. Prevención de desastre. Acá vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, dice, prepárese para una emergencia. Elaborar un plan. ¿En qué consiste en elaborar un plan? En tener una noción o una idea de lo que vamos a hacer en caso surja un terremoto. No es lo mismo si vivimos en el primer piso o en el quinto piso de una casa.
No es lo mismo, por ejemplo, si vivimos solos o vivimos con un niño pequeño o con una persona discapacitada o con una persona mayor que no tiene facilidad de movimiento. Es por eso que elaborar un plan toma en cuenta todo ello, ¿no? Saber qué hacer en caso surja eso, tener las llaves a la mano, etcétera, ¿no? Tener provisiones. Y esto sobre todo cuando no sabemos qué va a suceder después o cuando nuestra casa no es tan resistente, quizá, ¿no? Y tener a un lado una mochila de emergencia que tenga, ¿qué cosa? Agua sobre todo, ya que el propio estrés va a generar bastante sed. Comida también, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos la magnitud. Y un botiquín que por lo menos tenga curitas, alcohol y algodón, porque son bastante recurrentes los accidentes, pero no propiciados por el propio desastre, sino propiciados por la desesperación de la gente. Y por ahí uno se puede controlar, pero no podemos controlar al resto, ¿no? Al resto que sabemos que va a haber gente que se va a desesperar, va a empezar a correr, y en ese movimiento es donde se generan golpes, caídas, etcétera, ¿no? Igual con la gasa, tener esas pequeñas cosas, ¿no? Que podrían ayudarnos bastante, o ayudar a otras personas, en todo caso. Tener provisiones, lo mismo con una radio, aunque el servicio de internet ya a estas alturas es difícil que se caiga. De todas maneras, hay que tener por si acaso una radio, ¿no? Y el que la radio tampoco es difícil que se caiga como tal. Y sabes, para estar informados también, ¿no? Para mantenerse al tanto. Y es que, por ejemplo, para saber en la zona en la que fue el epicentro, y es que en la zona del epicentro es donde se da los mayores daños, ¿no? Los mayores perjuicios. Por ahí tenemos familiares trabajando por otros lugares y saber qué pasó por ahí para así preocuparnos menos, etcétera. Ahora, acá hay ciertas cuestiones también en lo que es a un desastre, que es el carácter de prevención, que puede ser prevención o lo contrario, puede implicar tener una vulnerabilidad frente a los desastres. Ser vulnerable frente a los desastres. Y nuestro país, por ejemplo, es vulnerable a todos los desastres en realidad, ¿no? Porque parece que no estamos preparados. Y es que el terremoto no es el único. Uno bastante reciente que se suele dar cada tanto suelen ser los huaicos, por ejemplo, sobre todo en esas zonas de Chosica, parte de San Juan del Lurigancho, ¿no? Y es que las lluvias que caen en cierto cerro provocan el deslizamiento de rocas y por lo tanto esos deslizamientos son los conocidos huaicos, provocando la destrucción de las casas. Y acá es donde se habla de prevención, ¿no? Esto es la prevención de nosotros que tenemos que tener individualmente, pero ya como Estado es donde se busca una prevención también. ¿En qué sentido? En la construcción de las casas, sobre todo, ¿no? Y es que en nuestro país, ¿cuál sería el principal problema? Y es que no hay algo que regule cómo se construyen los lugares, los edificios, en este caso las casas en general, ¿no? Los edificios sí se requiere un plano, pero para las casas donde vive solo una familia, como que no hay mucho permiso que te soliciten. Es así que cualquier persona puede diseñarlo sin tener lo que podría ser una evaluación de un ingeniero civil que te digan que está correctamente construido. Por ahí, por abaratar costos, lo construye de otra manera o lo construye mal, usa menor cantidad de material y eso que te lleva a que sea más vulnerable a lo que son los desastres, como en este caso el terremoto principalmente. Aparte de la construcción, otro factor vulnerable en nuestro país, ¿cuál sería la ubicación? Y es que uno de los grandes problemas es la centralización. Todo quiere coparse en Lima y siguen viniendo más personas para estar en Lima y como que el Estado no controla nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lima está totalmente llena. Y hasta los cerros ya se llenaron de casas y una casa en un cerro no es va a ser lo mismo de segura que una casa en el llano, ¿no? ¿Y por qué se construye ahí? Bueno, porque es más barato, porque nadie regula nada y bueno, todos se lavan las manos con respecto a ello, ¿no? Hasta que termina ocurriendo algo. Lo otro son construir cerca a lo que son los ríos. Los ríos en algún momento van a aumentar de caudal. Eso se sabe por las lluvias que ocurren en la sierra, hace que los ríos aumenten de caudal.
Es decir, que están expuestos a ello, no están expuestos a inundaciones, están expuestos a huaicos, por ejemplo. Y eso es por la mala ubicación y porque no se regula nada como tal. Ese es otro factor vulnerable. Vulnerable es como lo contrario a la prevención como tal, ¿no? La prevención es, por ejemplo, tener esas cuestiones listas, tener provisiones, una buena construcción en una casa sería un ejemplo de prevención, una buena ubicación también. Y es muy diferente en otros países. Para hacer un contraste con lo que es Chile, un país mucho más sísmico que el nuestro, donde hay terremotos a cada rato. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, las casas ahí, aparte de que requiere una evaluación obligatoria, a lo mucho pueden tener 2 pisos, no puede tener más, porque ya saben el problema que puede causar el derrumbe de casas de mayores a 2 pisos, ¿no? En 2 pisos es más seguro. La ubicación, lo mismo, no ves la capital copada de casas, sino que está descentralizado. En cambio, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros, ¿no? La centralización, que todo está centralizado en Lima. Bien, eso sería entonces uno de los factores de vulnerabilidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Recursos naturales. En recursos naturales son como los bienes que mencionan en economía porque sirven para satisfacer una necesidad, pero son productos de la naturaleza, los recursos naturales, ¿no? Por eso se llaman así. Nos dividimos en lo siguiente, en agotables e inagotables. Por ejemplo, agotables parece porque se acaban, ¿no? E inagotables porque no se van a acabar. Acá no hay manera que se acaben los inagotables. En cambio, los agotables se acaban ya por nuestro propio uso irresponsable, se pueden acabar, por ejemplo. En cambio, los inagotables no hay manera. ¿Y cuáles son los inagotables? Los de origen cósmico. ¿Qué se refiere con origen cósmico? Bueno, los que encontramos en el universo en grandes cantidades. Por ejemplo, el hidrógeno sería un recurso inagotable. El oxígeno también. La energía o la radiación solar o la energía solar, como quieren decirlo, también sería un recurso inagotable. Lo mismo con la energía eólica. ¿Se va a acabar el sol en algún momento? Sí, no va a ser eterno, pero nosotros ya no vamos a estar. Para relacionándolos con nuestro tiempo, son inagotables como tal. La energía solar, por ejemplo, la energía eólica, son inagotables. Bien, esos son los recursos naturales inagotables. Ahora, los agotables. Los agotables, como dice su propio nombre, se van a acabar. Por ahí que podemos renovarlos, pero otros no se pueden renovar. Eso depende del uso que le demos, pero si lo usamos sin pensar en el resto, se van a terminar acabando. Por ejemplo, no renovables, ¿cuáles son? Los no renovables tenemos a los minerales y los combustibles fósiles, tanto fósiles como nucleares. Los minerales como cuáles? Los minerales como lo que podría ser el oro, la plata, el cobre. Esos son recursos naturales no renovables. Combustibles fósiles como cuáles, como el carbón, como el petróleo, como el gas natural. Y es que esos se acaban, ¿no? Y son producto de seres vivos que murieron hace miles, hace millones de años, que se convirtieron en ello, se convirtieron en petróleo, por ejemplo. A partir de ahí los lugares en donde estaban estas fuentes en el subsuelo se convirtieron en yacimientos petroleros. Ahora esto se consume y en algún momento se va a acabar. Es por eso que se está buscando cualquier variación de energía que no dependa de los combustibles, porque estos combustibles fósiles son no renovables y en algún punto se van a acabar. No hay manera de renovarlo. Y lo mismo con los nucleares, ¿no? La llamada energía nuclear, en el cual suele participar el uranio. Ahora, los renovables lo dividimos en lo siguiente. Los recursos renovables verdaderos y los recursos renovables aparentes. ¿Cuáles son los recursos renovables verdaderos? Los seres vivos.
¿Por qué recursos renovables verdaderos? Los seres vivos se renuevan y sí, ¿a través de qué? A través de la reproducción. Mientras no los depredemos, sea planta o animal, se va a renovar porque se reproducen. De esa manera obtenemos más seres vivos, ¿no? Por eso se le llama recurso renovable verdadero. Mientras el recurso renovable aparente, ¿cuál sería, por ejemplo? Y acá suelen ser los suelos. ¿Qué tipo de suelos? Los suelos fértiles. Y es que, ¿qué sucede? Nosotros usamos un suelo para, no sé, una chacra, para una fuente de cultivo, para realizar un cultivo, sembramos, cosechamos. Volvemos a sembrar, volvemos a cosechar y así continuamos. Y parece que el suelo no se acaba, ¿no? Que podemos seguir usándolo. Pero en realidad el suelo se puede llegar a gastar. ¿En qué sentido? Si no tenemos cuidado con cómo cultivamos, por ejemplo, ya que para que algo sea fértil requiere nutrientes, fosfatos, se requiere compuestos con azufre, por ejemplo. Asimismo requiere bacterias. Si cosechamos, cultivamos, ese suelo poco a poco va a perder la fertilidad, volviéndose en un suelo desertificado o en un desierto, básicamente, ¿no? Esos son los recursos renovables aparentes, entonces, los suelos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, tenemos lo siguiente. Razones para proteger un ecosistema. ¿Cuáles son? Vamos a toparnos con razones científicas, razones de carácter científico. Es decir, la diversidad de seres. Las razones científicas, ¿cuáles serían? El estudio de los seres vivos como tal sería un tipo de razón científica, ¿no? El estudio de las plantas, el estudio de los animales, ya que en los ecosistemas abundan esto. Por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos varias especies que son endémicas. ¿Eso qué significa? Que son propias de nuestro país, no lo vamos a encontrar en otros lugares. Y eso les sirve a los biólogos para que lo estudien, ¿no? Quizá por comportamientos bastante diferentes al de otros animales, propiedades diferentes, etcétera. De algunas plantas te pueden ser útiles, etcétera. Por eso que es importante estudiarlas. Ese es el tipo de razones científicas. Razones estéticas, ¿cuál sería? Básicamente la belleza de un paisaje, ¿no? Que por ende no deberíamos destruir dicho ecosistema. Las razones éticas para no perder el hábitat, para no destrozar o destruir el hábitat. Y la destrucción de hábitats, ¿por qué suele ser? Suele ser por la acción humana, ¿no? La tala de árboles, por ejemplo, la minería de carácter ilegal, por ejemplo, como no está regulada, va a destruir todo con tal de conseguir ganancias, ¿no? Es así que por razones éticas no se debería dañar un ecosistema tampoco económicas. Y es que los ecosistemas nos pueden resultar bastante útiles porque los seres vivos en sí nos resultan bastante útiles, como es el caso de la pesca. Si hay derramamiento de petróleo, si hay eutrofización, ¿qué ocurriría? No se podría pescar en dichas zonas porque sencillamente no habría peces o si los habría estarían contaminados. Es así que habría pérdidas por parte de las empresas pesqueras. Madereras, bueno, si hay excesiva tala de árboles, en algún momento se van a acabar. Así no se construirían los productos o disminuiría la cantidad de productos construidos o aumentaría la cantidad del precio de dichos productos. Lo mismo con la industria ganadera y con la industria y con la agricultura también. ¿Por qué? La lluvia ácida, por ejemplo, ¿no? La lluvia ácida, destrucción de campos de cultivo, son la base del ecosistema, etcétera. Y por último, las razones médicas. Y en razones médicas ya hemos hablado algo de eso respecto a las plantas y sus propiedades medicinales. Y es que tienen bastantes propiedades interesantes. ¿Y eso a qué nos indica? Que pudiera haber otro tipo de plantas que quizá no conocemos tan bien, con propiedades que podrían sernos bastante útiles. Es por eso importante estudiarlas para así sacar mayor provecho de la misma, ¿no? Siendo esas razones entonces para proteger un ecosistema. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Bien, llegamos a la última parte de la clase, la cual habla acerca de las áreas naturales protegidas en el Perú. Acá de qué vamos a hablar nosotros, áreas naturales protegidas. Tenemos lo siguiente. Las áreas naturales son lugares, son zonas las cuales se busca proteger a todo lo que se encuentra ahí, a todos los seres vivos que se encuentren ahí. ¿Quién determina ello? Eso lo determina el Ministerio del Ambiente. Ministerio del Ambiente, que se escribe o se conoce a través de las siglas MINAM o el MINAM, como le suelen decir, que es bastante reciente, ¿no? Del 2008. Acá nos, ¿qué hace el Ministerio del Ambiente? ¿Cuáles son sus objetivos específicos? Y acá trata de regular la gestión ambiental, que sabemos es cuidar el medio ambiente de los lugares como tal. Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Es decir, tenemos seres vivos, plantas con propiedades medicinales. ¿Lo podemos usar? Sí, pero de manera sostenible. ¿Qué significa sostenible? No depredarlo, no recolectarlo en exceso. Tratar de cuidarlo, tratar de conservarlo, porque si lo depredamos, en algún momento se va a acabar. Ese es uno de los objetivos. El otro, promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social. Darle conciencia de ecológica, por decirlo así, a las personas, sobre todo a las personas que viven cerca de los ecosistemas. ¿Para qué? Para que ayuden a protegerlo. Para que ayuden a protegerlo y de esa manera eviten que se dañe el ecosistema como tal. Así también, fortalecer la gestión eficaz y eficiente con el sistema del marco de gestión ambiental. En este caso, gestión ambiental, regular a las empresas, ¿no? Para que no produzcan o que produzcan el daño mínimo posible. Ahora, las áreas naturales, si bien están a cargo del Ministerio del Ambiente, específicamente están a cargo de una organización del Ministerio del Ambiente, la cual se llama CERNAMP. ¿Y el CERNAM qué es? Es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El CERNAMP específicamente es quien termina regulando a las áreas naturales o determinando cuál se convierte en un área natural y luego qué categoría va a ser, porque hay varios tipos de áreas naturales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, vemos lo siguiente. Áreas naturales protegidas. ¿Qué tipos hay? Tenemos Parque Nacional, Santuario Histórico, Reserva Nacional. Hay de varios tipos, ¿no? Acá nos vamos a centrar en las principales. Parque Nacional, Santuario Nacional, Reserva Nacional. ¿Qué es un parque nacional? El parque nacional cuenta con ecosistemas tangibles. Ecosistemas tangibles. ¿Qué significa ecosistemas tangibles? Tiene flora y fauna. ¿Podemos utilizarlo? Sí, podemos utilizarlo. Eso significa tangible, que se puede tocar, que en este caso que podemos utilizar la flora y fauna de dicho parque nacional. Pero podemos utilizarla a placer como sea y no, pues si no, no tendría sentido construir un área natural o en este caso un parque nacional, sino que acá decimos que tienen un uso sostenible. Si lo usamos es con un uso sostenible. ¿Qué es sostenible? Lo vamos a usar poco nada más, lo suficiente. Y vamos a ayudar a que se mantenga, ¿no? Para que así no desaparezca a que se produzcan más plantas, a que se produzcan más animales, por ejemplo, ¿no? Ese es un parque nacional. ¿Cuál es el uso que le damos a un parque nacional? Tanto a estos tres en realidad le damos un uso turístico y también un uso científico. ¿Por qué? Y bueno, por acá en el Parque Nacional, por ejemplo, se pueden encontrar aves o animales o plantas representativas del país.
Y es así que se busca mucho estudiarlas, ¿no? Así que pueden ir biólogos, en este caso estudiar acerca de su comportamiento, sacar ciertas cosas, incluso sacarle sangre, etcétera, etcétera. Es un parque nacional. Ecosistemas tangibles. ¿Cuál es la diferencia con santuario nacional? La principal diferencia, de acá los ecosistemas son intangibles. ¿Qué significa intangibles? No se pueden tocar, no podemos sacar nada de un santuario nacional. Ahí vamos a encontrar a los animales en peligro de extinción, a las plantas en peligro de extinción, y eso se queda ahí. Eso es con mucho mayor restricción. Podemos hacer turismo ahí muy poco en realidad. Tiene más importancia de carácter científico. El turismo suele ser mayor en el Parque Nacional y en la Reserva Nacional. Es por eso que ahí vamos a encontrar a las zonas más conocidas. En cambio, el Santuario Nacional son menos conocidas, ¿no? Porque buscan más proteger. Bien, esos son ecosistemas intangibles. El santuario histórico no tiene que ver tanto con los seres vivos que alberga, sino, por ejemplo, el santuario histórico tiene que ver con zonas que albergan zonas, que albergan, que, en las que ocurrieron hechos históricos. Por lo tanto, se llama santuario histórico, ¿no? Busca salvaguardar ese tipo de territorios, como es la zona en la que ocurrió la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, o el mismo Machu Picchu, es un santuario histórico, ¿no? Eso vale la pena recordar. Reserva Nacional. En Reserva Nacional, ¿cómo son los ecosistemas? ¿Tangibles o intangibles? Y en realidad en una reserva nacional vamos a encontrar ambos. Tangibles e intangibles. Encontramos ambos como tal. Bien, esa es una reserva nacional. Refugio de vida silvestre, bosque de protección, reserva paisajística, reserva comunal, cotos de caza son otro tipo de categorías. Zona reservada. Acá vamos a hacer un paréntesis. En zona reservada es una categoría inicial. Y es que, ¿qué sucede en una zona reservada? Cuando el CERNAM decide que algo sea una área natural, un área natural protegida, no lo cataloga directamente como parque nacional o santuario, o santuario nacional, sino que primero la cataloga como zona reservada. Ya luego, después de su respectiva evaluación, es donde decide, ¿no? Si es un parque nacional, reserva nacional, etcétera. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Veamos, parques nacionales. Tenemos los siguientes. Y acá es bastante importante nuestros conocimientos de geografía, ¿no? Sobre todo si nos tocan preguntas de este tipo, porque suelen ser las preguntas, ¿no? Un parque nacional que tiene tal, tal, pero lo más importante es queda en Cajamarca e inmediatamente, ¿no? Cutervo. Cutervo, Cajamarca, Tingo María, Huánuco, y son zonas bastante conocidas, ¿por qué? Porque ha sido tienen mucho uso turístico. Parques nacionales que son 15, todos estos, cualquiera de nosotros puede asistir sin ningún inconveniente a estos parques nacionales. Es como una versión extendida del Parque de las Leyendas, ¿no? Claro, con mayor variedad de paisajes por ahí, por ejemplo, como es pero vamos a encontrar animales no sueltos en realidad, sino más o menos están un poco cuidados, ¿no? Para cuidarse a ellos y para cuidarnos a nosotros de ellos también, porque si están sueltos por ahí hasta podría llegar a ser peligroso. El Manu en Cusco, Huascarán en Ancash, Serra Motapa en Junín, Río Viseo San Martín. Acá cuál vale más la pena recordar también la Cordillera Azul en los departamentos de la selva, ¿no? Así como Yaguas en Loreto también. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Santuarios nacionales. Y acá menos conocidos porque no tienen un carácter turístico, pero vale la pena recordar algunos, ¿no? Megantoni, por ejemplo, en Cusco y Pampa Hermosa en Junín, así como la cordillera de Colán también en Amazonas. Santuarios históricos, como les había mencionado, buscan proteger una zona en la que ocurrió un hecho histórico, como es el caso de Chacamarca, Batalla de Junín, Pampa de Ayacucho, Batalla de Ayacucho, precisamente Machu Picchu, y los bosques de Pomac también. Acá al menos tenemos que recordar ello, ¿no? Que Machu Picchu es un santuario histórico. Pasamos a la siguiente diapositiva. Reservas nacionales. En el caso de reservas nacionales tenemos lo siguiente. Pampa Galeras, Ayacucho. Junín, la Reserva Nacional de Junín, la Reserva Nacional de Paracasenica, la de La Chay en Lima, Titicaca en Puno, donde se encuentra la rana gigante, de Calipuy en Loreto, etcétera. Pasamos a la siguiente diapositiva. Refugio de vida silvestre. En este caso vamos a resaltar a los más importantes, ¿no? El refugio de vida silvestre, el más importante y quizá el más conocido también son los pantanos de Villa, que queda en Lima. Y acá la curiosidad de los pantanos de Villa es que era una zona donde descansan las aves migratorias. Hay un grupo de aves que se van de extremo a extremo del continente, desde Chile hasta Canadá, cada cierta temporada. Y en las aves migratorias el vuelo no es un vuelo sin descanso, ¿no? Sino es que tienen ciertas zonas para descansar. Y bueno, los pantanos de Villa son una de esas zonas, ¿no? Precisamente el CERNAMP decidió que esa área donde descansan se vuelva precisamente un refugio de vida silvestre. Y aparte de ello hay muchas otras cosas, ¿no? Reserva paisajística, más por los paisajes que por los seres vivos que presenta, y las reservas comunales porque son zonas en las que se encuentran etnias, ¿no? Grupos étnicos de nuestro país. Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente, tenemos lo siguiente, reservas de biosfera. Y acá nosotros qué vamos a encontrar. En las reservas de biosfera son como áreas naturales, pero en el mundo, ¿no? Y además tienen una razón adicional. Estas buscan mantener una relación entre los seres humanos y la naturaleza. O sea, son zonas donde hay personas, básicamente, o donde vive gente normalmente, ¿no? Y así buscan que las personas que viven, que viven ahí le den un uso sostenible a los recursos y a su vez ayuden a proteger a los recursos, ¿no? Ayuden a proteger sus zonas con alta biodiversidad. Eso es lo que buscan las reservas de biosfera. En el Perú tenemos reservas de biosfera, también hay, y eso es muy aparte de las áreas naturales. ¿Por qué es así? ¿Por qué se resalta tanto esto? Y bueno, el Perú pertenece a un grupo selecto de 10 países, los cuales son considerados los 10 países megadiversos, o los que tienen más diversidad en cuanto a ecosistemas en el mundo. Y ahí también se encuentra Colombia y se encuentra Venezuela, Brasil, México, por ejemplo, ¿no? Y es que vemos que hay demasiada variedad en cuanto a ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, de los 84 de las posibles de las 104 zonas de vida, así también 8 provincias biogeográficas, 3 cuencas hidrográficas, 12.000 lagos, 1.000 ríos, 3.000 glaciares. Hay demasiada variedad y por eso se busca que esto se conserve, que se conserve dicha diversidad, ¿no? Y como hay variedad de ecosistemas, dentro de cada uno también vamos a encontrar variedad de seres vivos.
Por eso se tiene el objetivo de siempre cuidarlo y salvaguardarlo. Ok, pasamos ya a la última diapositiva. Bien, la última trata ya sobre el ambiente nuevamente, ¿no? La cual es el cuidado del ambiente y regla de las tres R. Tres Rs, las clásicas tres Rs, reducir, reutilizar y reciclar, las cuales tienen como objetivo precisamente el cuidado del ambiente, la disminución de los contaminantes. Reducir, por ejemplo. Un ejemplo reciente de reducir sería el uso de las bolsas de plástico. Por ejemplo, se creó una ley que permite a las empresas cobrarte o las obliga a cobrarte por las bolsas de plástico. ¿Y eso para qué? Para que así no uses bolsas de plástico y de esa manera uses, por el contrario, bolsas de tela. Es así que la mayoría de personas va con su bolsa de tela a recoger a los mercados o a los supermercados y de esa manera deja de consumir bolsas de plástico como tal. Eso se llama reducir. Reducir el uso de automóviles suele ser la clásica también, ¿no? Los automóviles liberan gases contaminantes. Si no usamos automóviles, por ejemplo, estamos en zonas cercanas y usamos bicicleta, eso sería un ejemplo de reducir. Reducir el uso de energía eléctrica y eso aparte para la contaminación termina siendo bastante económico, ¿no? No usar los focos que gastan mayor cantidad de watts. Reducir el consumo del agua para evitar la desertificación como tal, desertificación y sequías. Eso es reducir. Reutilizar es usar ciertas cosas o darle un uso adicional a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de lo mismo, ¿no? Con las bolsas de tela, no las botamos sino si las usamos hoy, la podemos utilizar mañana o los siguientes días que vayamos a los mercados continuamente. De esa manera generamos menos basura, por ejemplo. Lo mismo con una botella de plástico. Por ahí, en lugar de comprar todos los días botellas de agua o botellas de gaseosa, podríamos usar una sola para llenar ya sea agua o llenar refrescos, ¿no? Además de disminuir la contaminación o los desechos, cuidaríamos nuestra salud también. Y por último, reciclar. Y en reciclar, la diferencia con reutilizar es darle un uso diferente. Por ejemplo, en este caso tenemos una especie de, no sé si son alcancías o adornos, pero los cuales tienen un uso diferente, no un uso de maceta. En lugar de botarlo y comprar una maceta, lo terminamos reciclando. Aparte que es bastante económico, ¿no? En este caso, por ejemplo, las botellas de plástico se les da un uso diferente, como especie de juguetes y acá a las botellas de yogur se les da un uso diferente para poner lápices, lapiceros, plumones. Lo mismo podríamos poner con un vaso grande, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Darle un nuevo uso es reciclar, perdón. Darle un nuevo uso es reciclar. Finalizando así con la clase de hoy. Bien, una clase en realidad, la clase más corta que hemos tenido. Y nos da paso a resolver las preguntas con calma, resolver las preguntas de la separata. ¿Hasta acá tienen alguna duda o consulta? Si no la hay, antes de pasar a resolver las preguntas, mencionaremos esto de acá, la cual se habla del consumo respecto a los recursos naturales, es que no está en las diapositivas, que son tres tipos de consumo: crítico, ético y ecológico. ¿Cuándo se habla de consumo crítico? Cuando utilizamos un recurso y pensamos en que este recurso se puede acabar, de tal manera que lo consumimos con teniendo en cuenta ello, con razonamiento básicamente, ¿no? Eso se le llama consumo crítico, en base a criterios. Verificar, ese recurso se va a acabar, entonces consumo poco. Ese es un tipo de consumo crítico, por ejemplo. Ético es cuando pones valores de por medio, ¿no? Como la justicia o como la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Ahí se habla de consumo ético cuando piensas en ello, piensas en valores. Y consumo ecológico se habla cuando piensas en el cuidado de ecosistemas, en el cuidado del medio ambiente como tal.
Eso se llama consumo ecológico. Bien, habiendo mencionado esto, entonces comenzamos con lo que son los ejercicios de la clase. La pregunta 1. Los vehículos antiguos liberan contaminantes con mayor intensidad que un vehículo moderno. La inhalación de estos contaminantes causa enfermedades respiratorias. Sin embargo, cuando el óxido de azufre se combina con vapor de agua, ocasiona otro efecto colateral. ¿A qué consecuencias se hace referencia? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 1? La A dice La C. adelgazamiento de la capa de ozono. La C, alteración del pH de las aguas continentales. La D, eutrofización de los lagos andinos. Y la E, efecto invernadero en las zonas costeras. A ver, ¿alguien más está de acuerdo con que la respuesta es la C? ¿Nadie más? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 1 para ustedes? ¿A qué consecuencia hace referencia esto? ¿Qué causa que el óxido de azufre se mezcle con el vapor de agua? Bien, la respuesta es la C, tal como menciona su compañera y tal como escribe Satomi también. La respuesta es la C. Veamos, repasemos esto. Inhalación de estos contaminantes causa enfermedades respiratorias. Sin embargo, cuando el óxido de azufre, perdón, se combina con vapor de agua, ocasiona otro efecto colateral. ¿Qué pasa cuando el óxido de azufre se combina con el vapor de agua? Eso ocurre ¿dónde? En las nubes, ¿no? Entonces se va a formar algo llamado ácido sulfúrico, es algo líquido, y empieza a caer como gotas. Esas gotas, ¿cómo se le llama? Se le llama lluvia ácida. Entonces, lluvia ácida está acá entre las consecuencias, no te dice lluvia ácida, ¿no? Entonces veamos, ¿qué es lo que causa la lluvia ácida? ¿Adelgazamiento de la capa de ozono? No, no es esa la consecuencia. Salinización de aguas continentales. Cuando cae la lluvia ácida, lo que provoca es acidez, no salinización. La B tampoco es. Alteración del pH de las aguas continentales, y eso sí. Te podría colocar también acá acidez de las aguas continentales, ¿no? Pero alteración del pH como que es más exacto, además de que tendrías que saber qué es pH, ¿no? Recuerden, el pH es el parámetro que te mide la acidez o la alcalinidad de una sustancia, ¿no? Y así como pasa con la temperatura, el pH tiene que ser estable para todos los seres vivos. Por lo tanto, cae lluvia ácida y eso hace que el pH de los ríos, en este caso, termine cambiando. Por eso la respuesta es la C. Eutrofización no es producto de la lluvia ácida y efecto invernadero tampoco es producto de la lluvia ácida. Muy bien, la 1, la respuesta es la C. Pasamos a la pregunta 2. La liberación de un solo átomo de reactivo en la estratosfera puede causar la destrucción de 100.000 moléculas de ozono. Tras reaccionar con una molécula de ozono pasa a una forma oxidada, la cual puede reaccionar con oxígeno y quedar libre para reaccionar nuevamente con una molécula de ozono. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 2? ¿A quién hace referencia? La La A, Franco dice la A y su compañera mencionó la A también. ¿La A cuál es? La A es el cloro. ¿Quién genera la destrucción de esto? ¿Quién es? Los clorofluorocarbonados, ¿no? Pero específicamente ¿quién lo hace? Lo hace el átomo de cloro, el cual se libera, destruye una molécula de ozono, se produce ¿qué cosa? Se produce oxígeno que se va para otro lado y se produce el óxido de cloro, pero luego vuelve a soltar a ese oxígeno y busca ozono, a otra molécula de ozono
y así va destruyendo progresivamente, ¿no? Se ha calculado que hasta 100.000 moléculas de ozono es capaz de destruir. ¿Quién? El cloro. Muy bien, en la 2 la respuesta es la A, cloro. Hacemos a la 3. A ver, en la 3. Diferentes estudios señalan que un aumento de más de 2 grados Celsius en la temperatura de nuestro planeta puede ser considerado como un punto de no retorno, es decir, irreversible. Más allá de esto, cualquiera de los esfuerzos por mitigar el calentamiento global resultarían inútiles. Sin embargo, este evento no causaría. Esta es una pregunta más de inferencia, ¿no? ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 3? No sé. La C. A ver, ¿alguien más dice la C o tienen otra alternativa? A ver, Franco y Satomi también dicen la C. Veamos. Más allá de esto, cualquiera de los esfuerzos por mitigar el calentamiento global resultarían inútiles. Sin embargo, este evento no causaría. ¿A qué evento se refiere? Se refieren al calentamiento global, ¿no? ¿Qué efecto no causaría el calentamiento global? De hecho, todo esto se podría reducir en la pregunta, ¿qué efecto no causa el calentamiento global? Pero como saben, las preguntas de examen no son tan sencillas, ¿no? Si no te ponen siempre texto de por medio para confundirte. ¿Qué efecto no produce el calentamiento global? Colapso del hielo en Groenlandia, aumento de temperatura, derretimiento de glaciares. Este sí podría ser un efecto, así que la A no va a ser. Pérdida de la gran barrera de coral y aumenta, se derriten los glaciares, aumenta el nivel del mar. Por lo tanto, esto también sería un efecto del calentamiento global. Desplazamiento de la placa tectónica. El hecho de que aumente la temperatura, esto no va a afectar a las placas tectónicas. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas se encuentran en el manto, una capa de la superficie de la Tierra. Y el calentamiento global, por más que nos afecte de diversas formas, no lo hará a través de el desplazamiento de placas tectónicas. Liberación de compuestos carbonados. ¿Y de dónde salen los compuestos carbonados? Y bueno, algo que me faltó mencionarles es que cuando se derriten los glaciares, no es que solo caiga agua al océano y aumente el nivel del mar, sino que se producen gases que precisamente tienen carbono, como el metano, y se liberan a la atmósfera cada vez que los glaciares se derriten. ¿Y esto por qué? Bueno, es que los glaciares también tienen compuestos carbonados porque encierran muchas veces seres vivos. Es así que cuando se derriten, dejan salir esa clase de compuestos. Así que esto también llega a pasar, ¿no? Está relacionado con el derretimiento de glaciares. Pérdida del permafrost en regiones del norte, y me podrán decir, pero no sé qué es permafrost, pero lleva el término frost, ¿no? Hace referencia a algo que está relacionado con un glaciar o con el hielo, el cual se va a derretir también con el calentamiento global. Así que en la 3 la respuesta es la C. No tiene que ver nada al desplazamiento de placas tectónicas de Nazca exactamente, ¿no? Muy bien, la 3 era la C. Vayamos a la 4. En la 4 tenemos lo siguiente. La acumulación de residuos orgánicos en las calles de Lima es un tipo de contaminación que puede acarrear efectos en la población como, ¿cuál creen que sea la pregunta en la 4, la respuesta en la 4? Te dice Ya. transmisión de dengue, te dice aumento de casos de salmonelosis, te dice disminución de roedores, carencia de agua potable, inundaciones durante el verano.
compañera dice la A. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta en la 4? Por ahí dicen la B también. Veamos si hay otras respuestas. ¿Cuál creen que sea la A o la B? U otra alternativa. Ok, su compañero dijo la A. Franco y Satomi dicen la B. Veamos cuál es. Acumulación de residuos orgánicos. Y esto básicamente se refiere a acumulación de basura, ¿no? En las calles de Lima es un tipo de contaminación que puede acarrear efectos como transmisión de dengue. ¿Cómo se transmite el dengue? El dengue se transmite a través de un vector, el cual es un mosquito llamado Aedes aegypti. El dengue es un virus, ¿no? Se le dice simplemente virus del dengue. Y este mosquito, Aedes aegypti, lleva al virus del dengue. Una de las maneras de evitar o de disminuir los casos de dengue que utilizaron, por ejemplo, es tapar todos los recipientes de agua, porque esos recipientes de agua descubiertos, los clásicos cilindros con agua, por ejemplo, atraían a estos mosquitos y de esa manera aumentaban las probabilidades de que se tenga la enfermedad, ¿no? El dengue tenía que ver con esto, con los recipientes de agua abiertos. El agua los atraía, pero los residuos orgánicos no. Aumento de casos de salmonelosis. La salmonelosis o fiebre tifoidea es una enfermedad que es producida por la bacteria Salmonella typhus. Esta Salmonella typhus, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en basura. Está en zonas antigénicas, en producto mal cocinado, en producto con mala higiene. Ahí encontramos a la salmonela. Ahora, si hay residuos orgánicos, ¿la salmonela va a estar ahí? Sí, va a estar ahí. La salmonela es muy probable. No es necesario que nosotros vayamos hasta allá para que nos contagiemos, sino que la acumulación de residuos orgánicos también genera que aumenten los vectores. ¿Quiénes son los vectores? Ratas, cucarachas, moscas, y estas transportan, ¿no? Sabemos que las moscas y cucarachas transportan bacterias, mismo carrito, que lo llevan hacia dónde? Hacia nosotros de tal manera que haya más basura en una ciudad, va a aumentar los casos de salmonela o los casos de cualquier enfermedad, ¿no? Que esté relacionada con bacterias, que es donde habitar, es donde suelen habitar en los desechos de basura o residuos orgánicos. Así que en la 4 la respuesta es la B, aumento de casos de salmonelosis. Disminución de roedores, no, más bien aumentarían los roedores, aumentarían moscas, aumentarían cucarachas. Carencia de agua potable, nada que ver. Inundaciones durante el verano y esto tampoco nada que ver con residuos orgánicos. En la 4 la respuesta es la B, entonces. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, en la 5 es de inferencia también. Las lluvias intensas de verano provocan inundaciones y deslizamientos en Chosica. Lo preocupante es cómo en ese lugar las viviendas se han construido al lado de quebradas y pendientes altas. Además, se ha denunciado el robo de las mallas geodinámicas que impiden el paso de las rocas que se desprenden. ¿A qué factor hace referencia esta descripción? ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 5? No. La E, vulnerabilidad. ¿Hay alguna otra alternativa? Franco me dice la E, Satomi me dice la A. ¿El resto qué dice? ¿Será la A o será la E?
A ver, en la 5. Las lluvias intensas de verano provocan inundaciones y deslizamientos en Chosica. Si nos pusieran esto nada más y nos dice a qué se refiere, sería desastre, ¿no? Pero nos ponen un párrafo intermedio. Lo preocupante es cómo en ese lugar las viviendas se han construido al lado de quebradas y pendientes altas. Además, se ha denunciado el robo de las mallas geodinámicas que impiden el paso de las rocas que se desprenden. ¿Esto qué está describiendo? ¿Estará describiendo una situación de prevención? No, ¿cierto? Catástrofe no es. Calidad ambiental tampoco se refiere a ello, sino que está describiendo una cuestión de vulnerabilidad. Porque acá, debido a estas cosas, es que las personas de ese lugar se encuentran vulnerables respecto a inundaciones y deslizamientos. Bien, en la 5 la respuesta es la E, vulnerabilidad. Pasamos a la siguiente. La 6. El MINAM propone valores mínimos permisibles para el cobre, arsénico y plomo en aguas destinadas a la producción de agua potable. Si una empresa minera necesita que sus actividades no superen esos valores en un río cercano, ¿qué característica del recurso está protegiendo? ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 6? Calidad ambiental, disponibilidad, acceso, estado o concentración. A ver, en la 6 Franco dice la A. ¿Hay alguna otra respuesta? Bueno, en la 6 la respuesta es la A, calidad ambiental. Calidad ambiental son las características de un lugar o en las cuales se busca, cuando se habla de protección sobre todo, ¿no? Cuando se habla de evitar la contaminación o disminuirla al mínimo, ya que las empresas, sobre todo las que se encargan de producción o las que trabajan en minería, van a generar a cierto grado de contaminación. Es por eso que se busca disminuirlo al mínimo como tal. ¿Qué se protege? Se protege la calidad ambiental de dicho lugar, ¿no? En la 6 la respuesta es la A. Pasamos a la 7. Si la vida inteligente tuviese la tecnología adecuada para usar un agujero negro supermasivo para convertir el 42% de los residuos en radiación aprovechable mediante dispositivos de ingeniería, ¿bajo qué categoría podría considerarse este recurso en esas condiciones? Y como que es una pregunta media extraña, ¿no? Pero veamos lo siguiente acá. Residuos de radiación. La radiación. Una cosa es la radiación solar, ¿no? La cual utilizamos, la cual aprovechamos, por ejemplo, como energía solar. El concepto de energía solar existe. Y el concepto de energía solar es un recurso de carácter inagotable, porque siempre va a haber energía solar. En algún momento se acabará el sol, sí, pero nosotros no lo vamos a ver. Probablemente no haya seres vivos para ese entonces. Por eso lo catalogamos como inagotable. Pero acá te habla de la radiación en general. Y la radiación en general podemos usarla, la radiación en general no podemos usarla. Y hay varios tipos de radiación, ¿no? La radiación solar está compuesta por radiación UV, por ejemplo. Y nosotros podemos, hay varios tipos de radiación infrarroja, con la que es los rayos X, por ejemplo. Y por ahí nos sirven para hacer ciertas cosas, pero como recurso
no podemos usarlo. Acá te dice, si se tuviera la tecnología adecuada, obviemos lo de la vida inteligente, si se tuviese la tecnología adecuada para convertir, obviemos también lo del agujero negro, para convertir los residuos de radiación. Acá te está diciendo básicamente que la radiación lo vas a convertir en energía. Si la radiación, que es prácticamente que es ilimitada, lo podemos convertir en energía, ¿qué categoría se encontraría este recurso? Si lo convertimos en energía, la radiación sería, así como la radiación solar, un recurso de carácter inagotable, porque no se llegaría a acabar, al menos mientras estemos nosotros no se va a acabar, ¿no? Por lo tanto, en la 7 la respuesta es la D. Un tanto extraña la pregunta, pero más o menos en eso es lo que consiste, ¿no? Acá la palabra clave era radiación. La 7 es la D, inagotable. Pasamos a la 8. Una especie de árbol característico de la región de Junín provee un tipo de alcaloide con notables efectos antitumorales. Además, se sabe que las hojas de este árbol constituyen la dieta principal de una especie de roedor endémico. Por lo descrito, ¿qué razones permitirían la creación de un área natural protegida en Junín? ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 8? A ver, en la 8, Franco dice la D, Fernando dice la D. Veamos. Provee un tipo de alcaloide con notables efectos antitumorales. Este efecto antitumoral, ¿qué será? Médica, económica, científica, médica. Obviamente es médica, ¿no? Termina siendo una razón de carácter médica. El hecho de que cure enfermedades o que sirva para amortiguar enfermedades indica carácter médico. Además, se sabe que las hojas de este árbol constituyen la dieta principal de una especie de roedor endémico. ¿Y qué significaría? Las hojas de este árbol constituyen la dieta principal de una especie de roedor endémico. Eso nos es útil económicamente, estéticamente, científicamente. Científicamente sí, ¿no? Quizá a la persona común esto no le interese, pero a un biólogo que esté estudiando estudiando estas plantas o a este tipo de roedores sí le va a interesar. Es por eso que le va a ser importante. Y eso lo conocemos como razón de carácter científico. Por lo tanto, en la 8 la respuesta es la D, médicas y científicas. Bien, pasamos a la siguiente. A ver. En la 9, un grupo de investigadores ha descubierto en los bosques de Zárate numerosos ejemplares de una especie de lepidóptero, declarado extinto desde hace una década. ¿Bajo qué categoría podría funcionar inicialmente esta área natural? ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 9? Vemos. Acá la palabra clave es inicialmente.
Te dicen, un grupo de investigadores ha descubierto en los bosques de Zárate numerosos ejemplares de una especie de lepidóptero, declarada extinta desde hace una década. ¿Bajo qué categoría podría funcionar inicialmente? O sea, esto de acá todavía no es un área natural protegida. Si recién las vamos a volver un área natural protegida, ¿a eso cómo lo llamamos? Y ni podría funcionar inicialmente. Inicialmente siempre lo vamos a catalogar como zona reservada. Ya luego se verá si se vuelve reserva natural, parque o santuario, pero inicialmente se la cataloga como zona reservada. Bien, en la 9 la respuesta es la D. Vemos en la 10. A pesar de ser considerada un área natural protegida de aprovechamiento indirecto, posee una zona especial de uso para los indígenas de la tribu Sababantiari, los cuales se han aislado voluntariamente. De esta manera ellos pueden continuar con el uso tradicional de los recursos naturales. Esta ANP ubicada en el departamento de Cusco, en el Santuario Nacional de... Y bueno, como que acá se terminaría resolviendo por conocimientos de geografía. Te dice que es una ANP, un santuario nacional que queda en Cusco. Titicaca no va a ser, Puno. Pampas Galeras no va a ser, Ayacucho. Manglares de Tumbes, obviamente Tumbes. Y Guayay tampoco es Cusco, quedando Megantoni. Esa es una manera en la cual se resuelven este tipo de ejercicios, ¿no? Infiriendo el lugar en el que quedan. Megantoni es el santuario nacional que queda en Cusco en este caso. Por lo tanto, en la 10 la respuesta es la A, Santuario Nacional de Megantoni. La 10 es la A. Pasamos a la siguiente. Vemos. La 11. Se ha descubierto que el consumo de Carica candicans, mito, podría ser un hábito preventivo del cáncer. Una empresa de farmacéuticos necesita hacerse de una gran cantidad de los frutos para estudios avanzados. Sin embargo, estos solo pueden obtenerse de manera silvestre en las lomas de la Chay. ¿Cuál sería el principal obstáculo de la empresa? ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 11? La C. La C. Veamos. Franco dice la C, Satomi dice la C también. Veamos acá. Prohibición total de la extracción del recurso. Acá nos menciona que es las lomas de la Chay. Y acá nos podría ser un hábito preventivo del cáncer. Necesita hacerse en gran cantidad de frutos para estudios avanzados. Sin embargo, estos solo pueden obtenerse de manera silvestre en las lomas de Lanchay. Prohibición no hay, porque las lomas de Lanchay no es un santuario nacional. En el santuario nacional sí hay prohibición. Esa es una reserva nacional. Estudio solo puede ser realizado in situ. Bueno, acá te habla no de un estudio, te habla de una extracción. Necesita hacerse de una gran cantidad de los frutos. No es posible extraer grandes cantidades del recurso y esa es la respuesta. La respuesta es la alternativa C. ¿Por qué? Porque en cualquier área natural, si quieres conseguir algo, no vas a obtener grandes cantidades. Acá los recursos se obtienen de manera sostenible, lo suficiente, poco a poco. Y si es una empresa, bueno, busca grandes cantidades, ¿no? Y ese es su principal obstáculo, porque el recurso está en un área natural y ahí todo está regulado. Si hay actualmente extinto en las lomas de la Chay, eso no te menciona acá. Y la dificultad del acceso tampoco, porque de hecho las lomas de la Chay es una zona de carácter turístico al de cualquiera, en donde cualquiera de nosotros podemos ingresar. La 11, la respuesta es la C. Muy bien, no es posible extraer grandes cantidades del recurso. Pasamos a la 12. Diferentes aves migratorias viajan desde Canadá hasta Tierra de Fuego y viceversa durante las estaciones del año. En Perú existen puntos que proveen descanso y recursos temporales a estas aves durante su viaje. Esta NP además necesita la interacción activa
intervención activa humana para su conservación. Estamos hablando de, y acá estamos hablando de los pantanos La de E. Villa. La respuesta es la alternativa E, al igual como dijo Franco, como dijo Satomi. Son los pantanos de Villa. Muy bien. Acá igual algo memorística, ¿no? Porque si no, por ahí no pueden llegar a inferirlo si es que no lo sabían antes. La 2 es la E, los pantanos de Villa. Es un refugio de vida silvestre. Pasamos a la 13. Esta área natural protegida pretende conservar la diversidad biológica asociada a los ecosistemas marinos, costeros del Mar Frío de la corriente de Humboldt, en donde es posible el aprovechamiento racional de sus recursos hídricos. De acuerdo con ello, esta NP tendrá la característica de ser y denominada como, ¿cuál sería la respuesta en la La 13? La A, tangible. Veamos. ¿Dónde es posible el aprovechamiento racional? Si es posible el aprovechamiento racional, ¿qué significa? Que es tangible, ¿no? Porque puede usarse. Así que acá descartaríamos B, C y D, ¿no? Nos quedaría solamente la A y la E, porque es de carácter tangible. Pero nos dice, asociada al ecosistema marino costero del Mar Frío de la corriente de Humboldt. Eso lo vamos a encontrar en Paracas, no es cierto, sino que lo encontramos acá, en los sistemas de islas, islotes y puntas guaneras al oeste de Lima, ¿no? Ese pequeño conjunto de islas, donde encontramos precisamente lo descrito acá. Por lo tanto, en la 13 la respuesta es la E. La 13, la E. Pasamos a la 14. Además de la sobrepoblación del planeta, la sobreexplotación de recursos es considerada como una amenaza. Muchos de los productos obtenidos a partir de esto se manufacturan en exceso, más allá de la necesidad real, y perecen antes de llegar a ser consumidos. El tipo de consumo que debemos priorizar aquí es, ¿cuál sería la respuesta en la 14? Hay tres tipos de consumo: crítico, ético y ecológico. Según lo mencionado acá, se habla acrítico, ¿no? Donde priorizamos cosas, donde razonamos más o menos, ¿no? Cuando hay razonamiento es crítico. Cuando hay valores, ético. Cuando se piensa en el ecosistema, ecológico. La 14 es la A. Y finalmente la 15 nos habla, ¿no? Cuando consumimos un producto, protección del medio ambiente. ¿Qué tipo de consumo sería la 15 si nos habla de protección del medio ambiente? ecológico. Ecológico, ¿no? Exacto. Asociamos esas palabras, medio ambiente, ecológico. Por lo tanto, en la 15 sería la respuesta es la D. Y de esa manera finalizamos con la clase, con la última clase del curso, ¿no? Ya la otra semana va a haber solo repaso, pero si les va bien en el examen, como que ya no va a ser necesario. Así que espero tengan suerte en su examen. Recuerden descansar, comer ni mucho ni poco tampoco y tratar de relajarse y no ponerse nerviosos, ¿no? Espero les vaya bien y ya será hasta próxima oportunidad. Hasta luego a todos. Responsable es lo mismo que críticos, Satomi. En este caso, consumos solamente hay tres. Solo tres. Crítico, ético y ecológico. El resto de alternativas es para confundirte. Por solo hay tres tipos de consumo. Bien, nos vemos entonces hasta otra oportunidad. Hasta luego a todos.